Bienvenidos a este espacio de reflexión académica. Hoy abordaremos un tema fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad a través de la siguiente pregunta. ¿Cómo comprendemos la política pública educativa desde una perspectiva filosófica? Mi nombre es Hernando Jaramillo y en este podcast exploraremos la conexión entre el pensamiento político de Platón y el concepto contemporáneo de políticas públicas educativas. Como señala Platón en La República, el objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. La educación no es un asunto menor, es el pilar sobre el cual se construye una sociedad justa y equitativa. Pero, ¿qué entendemos por política educativa? ¿Cuál es su propósito real? ¿Y qué tiene que ver un filósofo griego del siglo IV a.C. con nuestras políticas educativas actuales? Acompáñenme en este recorrido donde analizaremos estos interrogantes y muchos otros. Bien, inicialmente exploraremos qué son las políticas públicas. Para comprender la política pública educativa, primero debemos entender qué son las políticas públicas en general. Según J. Emilio Graglia, las políticas públicas son proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública a los fines de satisfacer necesidades de una sociedad. Esta definición nos muestra que las políticas públicas no son decisiones arbitrarias, sino respuestas estructuradas a necesidades sociales identificadas. Guillermo O'Donnell amplía esta visión al señalar que las políticas públicas constituyen un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o la movilización de otros actores de la sociedad. En este sentido, las políticas públicas tienen como finalidad el bien común, como bien lo expresa Torres Melo y Santander. Las políticas públicas son el reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, además de que expresan los objetivos de bienestar colectivo. Esto implica entonces que las políticas públicas surgen de un diagnóstico de necesidades y problemas que afectan a la ciudadanía. Pero luego nos podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando hablamos específicamente de educación? Bien, ahora, la política pública educativa es aquella que el Estado diseña para garantizar el derecho a la educación de todos sus ciudadanos. No se limita a la simple construcción de escuelas o a la contratación de docentes. Abarca todo el sistema educativo, desde el currículo hasta la formación docente, desde la infraestructura hasta los programas de inclusión. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Cuál es el propósito de la educación? Para Platón, la educación era el camino hacia la virtud y la justicia. En su gran obra La República, el filósofo griego plantea que el Estado debe ser, ante todo, una institución educativa. Como señala el documento de estudio, el Estado platónico es, ante todo, una institución educativa. Platón fue el creador del primer ensayo de teoría política que conocemos. Esta visión es revolucionaria para su tiempo. Platón entendía que la educación no era un lujo para unos pocos, sino la base para construir una sociedad justa. Los gobernantes debían ser filósofos, es decir, personas educadas en la búsqueda de la verdad y el bien. Pero esta percepción platónica resuena con la idea contemporánea de política pública educativa. Si entendemos que la educación forma ciudadanos, entonces las políticas educativas son la herramienta fundamental para construir el tipo de sociedad que aspiramos. A continuación estableceremos la conexión que hay entre el pensamiento platónico y las políticas públicas.
a través de la siguiente pregunta: ¿cómo podemos relacionar el pensamiento de Platón con las políticas públicas educativas actuales? Voy a proponer 4 conexiones fundamentales. Bien, la primera conexión sería la educación como bien común. Para Platón, la educación no era un bien privado, sino un asunto de Estado. En su modelo ideal, los guardianes se educaban para servir a la comunidad, no para beneficio personal. De manera similar, las políticas públicas educativas contemporáneas parten del principio de que la educación es un derecho fundamental y un bien público. Como lo expresa Graglia en el texto sobre políticas públicas, no dudamos en afirmar que el bien común es su razón de ser y que, consecuentemente, la satisfacción social y la aprobación ciudadana son sus fines. La educación entonces se convierte en un instrumento para alcanzar ese bien. La segunda conexión es la necesidad de gobernantes preparados. Platón sostenía que los gobernantes serán los árbitros absolutos de la vida pública y política, y solo se justifican en el cargo si llegan a ser los más sabios. Esto implica que quienes diseñan y ejecutan las políticas educativas deben estar altamente calificados y tener una visión clara del bien común. Una política pública educativa efectiva requiere de profesionales competentes, investigadores que comprendan las necesidades del sistema educativo y gestores que sepan implementar las soluciones adecuadas. No basta con la buena voluntad, se necesita conocimiento y preparación. La tercera conexión es que la educación como proceso de transformación. En el mito de la caverna, Platón describe el proceso educativo como una salida de la ignorancia hacia el conocimiento. La subida al mundo de arriba y a la contemplación de las cosas de este, si las comparas con la ascensión del alma hasta la región inteligible, no errarás. Esta alegoría nos recuerda que la educación no es una mera transmisión de información, sino un proceso de transformación profunda. Las políticas públicas educativas deben, por tanto, promover una educación que forme personas críticas, autónomas y comprometidas con la sociedad. Y la cuarta y última conexión es la participación ciudadana. Platón, aunque crítico de la democracia ateniense, reconocía que la polis era un espacio donde los ciudadanos se realizaban como personas. En el texto sobre políticas públicas se destaca que la participación ciudadana implica poder contar con políticas públicas que trascienden a nivel social. Por tanto, las políticas públicas no pueden ser impuestas desde arriba sin considerar las voces de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, familias, docentes y sociedad civil. Es necesaria una participación activa que enriquezca el diseño y la implementación de estas políticas. Bueno, ahora a continuación vamos a analizar la realidad de las políticas educativas en América Latina. América Latina enfrenta desafíos significativos en materia educativa: inequidad en el acceso, calidad variable, deserción escolar, falta de recursos, entre otros. Las políticas públicas educativas buscan abordar todos estos problemas. Sin embargo, como advierte el texto sobre políticas públicas, existe una distinción entre necesidades demandadas y necesidades no demandadas. La educación en muchos casos puede ser una necesidad no demandada por ciertos sectores debido a la falta de conciencia sobre su importancia o la urgencia de cubrir necesidades más inmediatas como la alimentación o el empleo. Es por ello que el Estado debe tener la capacidad de anticiparse. Si la necesidad está, la demanda aparecerá, tarde o temprano, pero aparecerá.
Un buen gobierno no espera que las demandas aparezcan, las prevé y actúa en consecuencia. Para Platón esto sería evidente. El filósofo gobernante que ha contemplado la idea del bien sabe qué es lo mejor para la comunidad, incluso antes de que ésta lo demande. Así, la política pública educativa debe ser prospectiva, anticipándose a las necesidades futuras de la sociedad. Ok, ahora vamos a realizar el cierre y las conclusiones, ya que hemos recorrido un camino que nos ha llevado desde la Atenas del siglo IV a.C. hasta los desafíos educativos contemporáneos. Pero podemos hacernos una pregunta: ¿qué conclusiones podemos extraer? Bien, la primera: la política pública educativa es mucho más que un conjunto de normas o programas. Es la materialización de una visión de sociedad, de un ideal de ciudadanos que queremos formar. Segunda, el pensamiento de Platón nos recuerda que la educación tiene un propósito ético: formar personas virtuosas que contribuyan al bien común. Esta dimensión ética, a veces olvidada en el debate técnico sobre políticas educativas, es fundamental para entender su verdadero propósito. La tercera conclusión puede ser que las políticas públicas educativas requieren de actores preparados, con visión de largo plazo y compromiso con el bien común. No pueden ser improvisadas ni responder únicamente a intereses particulares. Cuarta, la participación ciudadana es indispensable. No podemos tener políticas educativas efectivas sin escuchar a quienes son sus principales destinatarios y actores: los estudiantes, los docentes, las familias y la comunidad en general. Como expresó el propio Platón, buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el bien. Las políticas públicas educativas bien diseñadas e implementadas no solo benefician a los individuos, sino que fortalecen el tejido social y contribuyen a sociedades mejores. En conclusión, la política pública educativa desde una perspectiva platónica puede entenderse como el arte de construir ciudadanos a través de un proceso educativo orientado al bien común, con gobernantes sabios que actúen en beneficio de toda la comunidad y que involucren activamente a la sociedad en su diseño e implementación. Cierro este podcast con una invitación a la reflexión. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos formando con nuestras políticas educativas actuales? ¿Estamos avanzando hacia una sociedad más justa o perpetuando las desigualdades? Gracias por acompañarme en esta reflexión. Hasta la próxima.